acostumbras. Pero mientras más tiempo de descanso, mientras más tiempo de despeje tengas, qué mejor. En fin, continuando entonces y dejando los traumas de especializantes del profe de lado, hablemos de la hipoglucemia. Bueno, una de las complicaciones agudas, niños, a la corta, jaja, de la diabetes es la hipoglucemia, o sea, la glucosa hacia la baja. Míralo. Entonces, glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro. Esto va a pasar muy seguido, niños míos, desde que las generaciones que fueron educadas por el COVID, por videollamada, no les enseñaron a dosificar las insulinas. Las insulinas en los diabéticos tipo 1, insulino dependientes, bueno, todos somos insulino dependientes, ¿verdad? Ya lo dijimos, pero ellos se la tienen que chutar. Bueno, el problema, esto pega mucho con los pacientitos que recién utilizan insulina. Claro, los diabéticos tipo 2, cosa que vamos a ver ahorita, también pueden llegar a necesitar en algún momento como manera auxiliar, como manera concomitante o de primera mano la insulina. El pleito. Hay gente que se pone insulina de más. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si no te la calculan de acuerdo a tu peso, se te va a ir la glucosa hacia la baja. Y eso te va a llevar a el cuadro más terrorífico de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque bueno, tu glucosa va a ir bajando poco a poco. 50 miligramos, no pasa nada. 40 miligramos por decilitro, empieza a pasar ¿qué? Mira, en este punto, cuando tu glucosa, o mientras tu glucosa va más bajando, cuando va por debajo, en promedio de los 40 miligramos por decilitro, es entonces cuando la hormona del estrés, o sea, esta, empieza a manifestarse. Empieza a manifestarse, y yo le digo adrenalina, ¿qué? ¿Tú de dónde saliste? De la médula de la glándula suprarrenal, profe. ¿Por qué saliste? ¿No estás viendo que se está consumiendo la glucosa y esta persona no está comiendo? Ok, ¿y tú qué vas a hacer? Por un lado, profe, yo voy a despertar al glucagón, que ya habíamos mencionado que es patrocinado por las células alfa del páncreas, viva la experiencia. Pero, profe, por otro lado también, yo, adrenalina, por mí misma, voy a fomentar lo que el glucagón también desesperadamente va a ser instruido a, que es sacar glucosa de donde podamos, sacar glucosa de donde podamos, o sea, vamos a ir a las grandes reservas de glucosa. Estoy hablando, por supuesto, de ti, músculo estriado, y estoy hablando, por supuesto, de ti, tejido graso, y estoy hablando, por supuesto, de ti también, hígado, a que desates la glucogenolisis. Saca las reservas, campeón, y la gluconeocreación génesis. Qué bonito nombre, Andrea. Okay, pero no soy mal maestro, ¿verdad? Lo que escribiste, Damián. Gracias, qué bueno. No te creas. Lo dijo como con duda. Lo dijo como con duda, exactamente. Y vi dudar ahí. Pero está bien, no hay problema. ¿Algún chisme time? ¿No hay chisme time ahora? No. Qué mala suerte. Porque hay una niña allá que se apellida Ibarra, allá en el otro salón, en el bloque 10, se llama Diana Ibarra, que nos prometió un chisme time para el final del semestre y dijo que va a ser tan grande que básicamente va a alterar la rotación y la traslación de la Tierra. Lo dijo, pero bueno, como siempre, cuéntamelo todo y... No, el tipo ese de la semana pasada ya se cumplió una semana del... Nada. Nada. No me ha reportado, no me ha mandado matar, no me ha mandado acuchillar. Algo raro está pasando ahí. Oye, ¿Natalia es bueno? Necesito desahogarme. Desahógate. Que me pegaron en el macro. Sí. ¿Alguien te pegó un puñetazo? Pues sí, en la pierna. Se puede peor, se me quedó la mochila afuera la semana pasada. ¿Afuera del macro? ¿Ha visto cuando va el macro pasando que hay un güey con la mochila afuera de la puerta? Sí. ¿Eras tú? Fui yo. No, Sí, yo. pero sí la recuperaste. Pues sí, no se pasó nada, pero... Oh, menos mal. No, es que perder una mochila ahorita es perder toda tu vida y más porque ahí cargan sus tablets con toda su información de vida ahí tal cual. No, es algo espantoso. Tengan mucho cuidado con eso de las mochilas perdidas. Muy bien, pero la adrenalina dice, No me contó. No, así cuéntanos por qué te pegaron. Bueno, pues porque no cabía. ¿Y por eso te pegaron? No, entonces un señor que vendía Monais. Eh, De que, con permiso. No le compres eso de allá afuera, ¿eh? Y entonces, justo es el señor que se pone a vender Monais acá afuera. eh, Y de que pues nos aventó a mí y a un muchacho. Pues yo, como buena mexicana que sabe andar en camión, me callé. Sí. Se acomodó, pero el muchacho le dijo de que, oye, aventaste a la muchacha. Ajá. Para esos con permisos, ¿para qué pides con
con permiso, Pues ¿no? sí, entonces usted está dándoles de golpes con su cajita mágica. Y entonces el señor le dijo, pues empezaron ahí a discutir y así, omito palabras antisonantes. No las omitas, aquí estamos en tu Ok, le dijo, eres un cabrón, hijo de la chingada, quítate. Y eso que los anuncios de Bon Ice siempre nos presentan a los que venden Bon Ice con la gorrita y sonriendo. Y entonces, ¿Has notado que todos los anuncios donde alguien vende algo siempre están felices y sonriendo? Llegas a la tiendita de la esquina y señor, yo llego a la tiendita de la esquina y ¿qué? ¡Un virote! y entonces el muchacho le dijo que no, pues respétate, más cuidado y así, ¿no? Y el señor siguió ladrando. Claro. Y el muchacho no le hizo caso. El señor lo iba oyendo al muchacho. Y yo iba justo al lado de ellos porque íbamos apretadísimos. Sí. Y que el señor se voltea hacia la puerta del macro, Ey. pero se volteó para agarrar fuerza. Ay, y le pegó. Se volteó de que. ¿A ti? No, al muchacho. Al muchacho, Le sacó sangre en la nariz, le tiró todos los audífonos. Y pues empezaron ahí a agarrar uno por el otro. Y yo estaba ahí a un lado y no me podía mover porque pues, veníamos inmensamente llenos. No, y luego te iban a tocar uno. Pues me ¿Cómo? tocó Bueno, sí, pues sí. de que se tiraron al suelo y pues yo iba ahí. Ay, no. Y el señor le quiso pegar al muchacho, pero no le alcanzó a pegar y me pegó a mí. Y pues sí, ahí me estaban pegando y pues, me pegaban ellos, se sacaron la sangre, se estaban mordiendo, Claro. y nadie hacía nada. Si te metías, te iban a... Sí, pues sí, te tocaba una contusión. Bueno, en conclusión, llegamos a San Juan de Dios, se bajaron ahí la estación y se siguieron pegando. Quién sabe, a lo mejor en las noticias saltan. Probablemente, me imagino que la gente en vez de ayudar grababa mejor, ¿verdad? No, justo hoy nadie grabó. Ah, o sea, no se registra, es que si no se graba no pasó, ya lo manda. Ah, qué caray, Frida, no, pues ten mucho cuidado con esos camiones de transporte público, este es deporte extremo consolidado. Sí, hasta que llegar. Come algo, como dicen, come un virote para el susto, come algo dulce para el susto, porque mira, si no vas a sufrir hipoglucemia. Tequila no, tequila Mejor, ¿verdad? Bueno, la hipoglucemia, queridos niños míos, la hipoglucemia es una de las consecuencias a la corta, junto y pegado con la cetoacidosis diabética, en un pacientito, obviamente, que vive con diabetes. El problema con la glucemia a la baja es que la glucosa es tan importante y tan imperativa para el cuerpo como lo es el oxígeno. ¿Cuál es el pleito, profe? Bueno, el pleito es que si se te da un shot más fuerte de insulina del que te correspondía, la glucosa va a ir a la baja. Conforme vaya bajando tu glucosa, va a haber manifestaciones compensadoras, en este caso la adrenalina y el glucagón, que van a intentar sacar de todos los sitios de depósito habidos y por haber glucosa. Pero cuando ya se hayan terminado, tú dirás, ¿dónde está el arribo de las proteínas? ¿Dónde está el arribo de los otros sustratos que no son carbohidratos? El problema es que la glucosa, por influencia de la insulina, por una mala dosificación, tiende a bajar excesivamente rápido, tiende a bajar demasiado pronto y entonces pasas de tener síntomas de adrenalina cuando la glucosa está entre los 40 y los 50 miligramos de decilitro, lo cual se manifestaría como temblores, sudor, ansiosos, taquicardia, pálido. De hecho, los diabéticos ya se conocen a sí mismos y muchas veces te van a decir, ay, se me está bajando el azúcar. ¿Por qué? Es que mira, el corazón lo tengo agitado, estoy sude y sude, me siento muy nervioso o nerviosa, tráeme una coca. ¿Ok? ¿Qué es la coca? Es agua con azúcar, ¿no? Se chutan la coca y se les quita inmediatamente. Y tú le dices, oye, ¿cómo sabías? Debe ser brujo o bruja. Es como un mago. No, dicen, yo ya me conozco. Cuando empiezo con taquicardia, me empiezo a sentir muy nervioso y empiezo a sudar y se me pone la piel toda fría y pálida. Es que está bajando la glucosa. Pero me tomo un poquito de coca y se me quita. Exactamente. Ese es un punto, lo cual nos lleva a que en los libros de medicina interna, estoy hablando más específicamente del Cecil, no me acuerdo si el Harrison también, nos platican que ante hipoglucemia tienes que tener en cuenta la famosísima triada de Whipple. La triada de Whipple. Ok, y tú le dices, oye, ¿qué? ¿Triada de Whipple? ¿Qué? ¿Tú en qué consistes? Bueno, profe, primeramente me pusiste la señal de la trifuerza, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pero es un triángulo. Un triángulo con otros triángulos adentro. Fíjate muy bien. La triada de Whipple de la hipoglucemia consiste en lo siguiente. Una glucosa detectada por debajo de 60 miligramos por decilitro. ¿Ok? Ese es uno de los 3 criterios. Segundo criterio de la triada de Whipple. Y este es respuesta o presencia. No, sí, respuesta. Respuesta adrenérgica.
o sea, síntomas derivados de la adrenalina. ¿Ok? Y tercer punto, recuperación inmediata. Recuperación inmediata al administrar glucosa. Si está consciente el paciente todavía, pues le das como mi tío, se tomaba una coca y bye bye, chao chao. Te lo juro, llegaba a los síntomas de la hipoglucemia, a estar taquicárdico, a estar sudoroso, a estar nervioso, se tomaba una coca de medio o de miedo, y a los 5 minutos, ¡pum!, ya se le había quitado el problema. Profe, ¿qué pasa si el paciente llega en síncope? O mejor dicho, desmayado, inconsciente. Ok, parte de la reanimación del paciente inconsciente que muchas veces les van a llegar a ustedes a su práctica médica es, bueno, número 1, ver que esté vivo, ¿verdad? O sea, tomarle los signos vitales básicos, incluido la oximetría e incluido también punto y pegado con la glucometría. Médico que se respeta, en su mochilita tiene que traer un glucómetro. Es donde les pinchas el dedo al paciente y le pones en una tirita, obviamente reactiva para ese aparatito. Y muchas veces, como somos el país número 1 en diabéticos, muchas veces es que el paciente ayunó o se chutó insulina además. Y muchas veces llega inconsciente y tú dices, ok, ¿está vivo? Sí. ¿Está respirando bien? Sí. ¿Presión arterial bien? Sí. ¿La glucosa cómo está? 30. Ok, o 29, o 26, ok, pero está desmayado, ¿verdad? No, sí está desmayado. Ok, ¿qué podemos hacer? Hay que darle glucosa. Cuando tu profe se está comiendo un Snickers, y le dice, un chocolate obviamente, ¿verdad? Y le dice al paciente, ¿quiere? Obviamente está en coma, ¿verdad? Está desmayado, no se lo va a comer. Digo, qué grosero, no me contestó. Bueno, a esos, ¿qué les hacemos? Le ponemos un suero en la venita que se llama suero glucosado o solución glucosada. O sea, un bolis de suero con azúcar, tal cual. Se lo ponemos a chorro, o sea, todo lo que da el equipo de Venoclisis, y te lo juro, parece magia. A los 5 minutos el paciente empieza así, mira, vamos a ver si era, ok, tú dices, ok, vale. ¿Qué quiere decir? El cerebro está despertando de nuevo. Se apagó por seguridad. Debajo de la glucosa de 30 miligramos, el cerebro dice, me apago. No hay punto intermedio, profe. A mi cerebro me das glucosa y me das oxígeno o no me das nada o yo me apago por seguridad. Entonces, en este punto que llega el síncope o el desmayo, el cerebro dice, yo salgo de la jugada hasta que pueda yo tener acceso a la glucosa. ¿Qué pasa, Sebastián? Cuando está en coma, ¿dependeríamos del Glasgow o no? Sí, siempre un paciente inconsciente, desmayado, ya se ganó la escala de Glasgow como valoración. O sea, le flasheas con la lámpara a los ojos, le pides que responda a órdenes o le pides que reaccione a estímulos dolorosos. Mientras menos reaccione a esos tres, más Glasgow tiene y más posibilidades tiene de interconsulta con San Pedro. Pero, en el caso de que la cosa sea la hipoglucemia, por supuesto, con un buen chismógrafo y una buena detección de los signos vitales, tú y yo le vamos a poner, te voy a decir, Sebastián, que ponle una solución glucosada a este infeliz y que venga la alegría y que la paz sea por todas partes. ¿En serio? Sí. De 50 de 50-10, te voy a decir, nunca hay de 50, siempre hay de 5%. Eso de 5. Exactamente. La glucosa es casi siempre la que hay, honestamente, porque nunca tenemos de 10, de 5% es la que ponemos. Digo, el IMSS y la Cruz Verde tienen algo en común, no tienen nunca nada. Pero bueno, nos damos de tumbos que tienen su glucosa de 5%. Honestamente, nunca he visto una de 10. Ahí donde estoy yo. Pero siempre es de 5% y la leche. Es que no hay, me han traído de la... Gracias, pone la de 5. No. Siempre, no más. Qué bien, qué chido. Bueno, pero supongo que papá Estado tiene que hacer buena promoción, ¿verdad? Los puestos establecidos, ya nos damos de tumbos con que haya camilleros y que sí vayan. En fin, no, créeme, esos son escasos a menos que haya supervisión. Si hay supervisión, sí están los camilleros. Acuérdate que es la frase, ¿verdad? Jesús viene, finge que trabajas. Ok, entonces, la solución glucosada y la respuesta es a 5 minutos tal cual. Ok, vale. Entonces, tengan mucho en cuenta la triada de Whipple. Otra vez, el problema, Sebastián, viene. El problema viene cuando el paciente diabético te va a llegar en un estado de síncope, un estado de coma. Coma, sí. La otra complicación a la corta. El coma diabético. También conocido en el bajo mundo como el estado hiperosmolar, osmolor,
hiperosmolar diabético. Ahí está, mira. Ok. El coma hiperosmolar diabético o estado hiperosmolar diabético. Yo le digo, oye, ¿qué? ¿Coma hiperosmolar diabético? ¿Qué? ¿En qué consistes tú si eres una complicación tan recurrente? Y esta dice, bueno, mira, profe, meramente tú vas a caer desmayado, tú vas a caer en coma, tu cerebro se va a apagar porque no va a aguantar tanta jamaica en el cuerpo, no va a aguantar tantos solutos en el cuerpo. ¿No me crees? Mira, el riñón, acuérdate que platicábamos la clase pasada, Sebastián, que él dice, mira, profe, yo tengo un umbral para resistir y para recoger y para rescatar toda la glucosa, pero, recontra mega calate esta, profe, ¿por qué? Porque la que ese umbral en sangre supere los 180 miligramos o en el túbulo contornado proximal supere los 375 miligramos minuto, la glucosa se va a empezar a fugar. Ok, el problema, como habíamos quedado, este moradito ya no sirve, vamos a utilizar este, tal cual. El problema, profe, cuando la glucosa se va, ya habíamos quedado, acordado y estado de acuerdo en que el agua le va a perseguir porque la glucosa número 1 es mucha y número 2 es muy pesada, creando entonces una tiradera de agua por glucosuria. Entonces tenemos glucosuria, guión, tiradera de agua, o sea, en el mundo de lo bajo, diuresis osmótica, lo cual entonces al tirar agua libre, habíamos platicado también la clase pasada, va a hiperosmolarizar a nuestra jarra. Acuérdate que somos un agua de tutti frutti, hay un montón de solutos, obviamente el más importante es el sodio, pero como habíamos mencionado también la clase pasada y estaremos de acuerdo, la glucosa al ser tanta y no poder ser aprovechada, le gana terreno, le come lugar y le gana fotografía, haciendo que el sodio se quede chiquito ahí y constituyendo una pseudohiponatremia o una hiponatremia hipertónica porque alguien más llegó, le robó la cámara y lo hizo ver chiquito poquito. Ok, vale, anotado. Pero mientras esto pasa, ¿cuál es el problema? El cerebro dice, profe, que tenemos un grave problema. ¿Cuál ahora, cerebro? ¿Cuál ahora es el problema? Bueno, el problema ahora, dice el cerebro, es que hay demasiado soluto, estamos demasiado hiperosmolarizados. Pues mándanos la sed, ya la mandé y no sirve de nada. El paciente sigue tome agua, y sigue orine. La solución no es que tomes agua, sino que resuelvas el problema de que haya tanta glucosa rondando en sangre. Hazla meterse a donde tiene que ir. Crea GLUTs4 como sea, pero créalos. Ok, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que ese se tuvo que ir a trabajar, no se chutó el alimento, no se chutó el medicamento, se chutó mal la insulina. ¿Y cuál es el pleito? Siguió orinando todo el día, siguió orinando toda la tarde y vino la hiperosmolaridad. Una hiperosmolaridad. Agregado a una hiperglucemia, agregado a una hipovolemia. Chale, las pelotas. Sí, exactamente. O sea, 3 puntos que corregir. ¿Que no? Sí, exactamente, 3 puntos que corregir. ¿Cuál es el pleito? Bueno, que si no corrigen la hiperosmolaridad, iba a haber una alteración celular. Y dijimos que las células musculares y las del cerebro son las primeras en sufrir esas horribles consecuencias. Estoy hablando, por supuesto, ¿de qué? De que las células del cerebro, aquí ilustradas en verde, es para que despierten, porque los estaba viendo dormido. No, ya despertó. Bien, cuando llegué estaba dormido. Y es que te quiero despierto y erguido, hijo, porque me gusta mucho tu peinado, tipo Cristiano Ronaldo en el 2007. Bien. Sexy. De hecho, he estado pensando seriamente en cerrar ciclos y raparme. Pero no. El problema es que cuando me rapo, insisto y repito, tengo una apariencia jocosa tipo Mara Salvatrucha y a cada rato me están para los municipales. Y me caen gordos. Bueno, el problema es que, a cada rato me paran porque dicen, ¿a dónde vos come poblar? Evidentemente hay un asesino en masa ahí por el estadio que se parece a mí, ¿verdad? Porque siempre me están deteniendo. Yo, no soy, se lo juro. Ya le enseño mi credencial, dice que es que de maestro de Cooks. Y dice, bueno, vete. Pues me voy. Acuérdate entonces que ante la hiperosmolaridad, la célula, que es una burbujita llena de agua, Pau, la burbujita de agua dice, oye, ¿qué? Estoy detectando, profe, que afuera hay demasiada osmolaridad entre el sodio porque el agua se va y entre la glucosa que está acumulada porque no puede entrar a las células, están hiperosmolarizando el espacio extracelular.
Y yo, célula, no voy a poder refrenar mi impulso osmótico y osmosis dicta que lo que va a pasar es que mi agua de adentro se va a ir hacia afuera, tratando de equilibrar ambos lados de la membrana semipermeable. El problema es que me voy a apachurrar, el problema es que me voy a, ¿cómo se llamaba el apachurramiento? Crenación. Hay una crenación celular, nos vamos a apachurrar, nos va a doler y vamos a disfuncionar. Y si disfuncionamos, adivina quién se va a apagar por seguridad. El cerebro. Y entonces el cerebro dice, bueno, no me hiciste caso, profe, ahora me apago. Y más vale que corrijas la hiperosmolaridad, porque si no, todas mis neuronas se van a crenar y tarde o temprano, tanta crenación, tanto apachurramiento, tanta exprimidera o tanto esfuerzo, si se quiere, de neuronas, nos va a llevar ¿a qué? Al coma. Y guión, el deceso. Chanes, que todo nos lleva al deceso. Exactamente. Si tú tienes todas tus neuronas exprimidas, el cuerpo no vivirá sin la mente, ya lo dijo Morfeo en la primera de Matrix. ¿Ok? Entonces yo le digo, malo que haya demasiada tiradera de agua porque me hiperosmolarizo. Ok. Me hiperglucemio. Sí. ¿Y la hipovolemia? ¿Tiras agua, profe? Sí. ¿Y el cerebro? Es lo más barato que se va a afectar, ¿Por qué? Porque si estás tirando exceso de agua, estás tirando básicamente jugo. Y todos los órganos necesitan jugo para chachar. O sea, que esa situación de glucosuria, de diuresis osmótica, nos puede llevar a un tipo de choque. ¿Cuál tipo de choque nos llevaría a la tiradera de agua y la hiperosmolaridad? Andrea. ¿Hipo o el hipovolémico? Vimos tipos de choque aquí, ¿verdad? Repasen y desempolven porque esta semana toca Kitsania. O sea, el viernes tenemos que ir allá a Kitsania, nos toca y el tema es choque. Sí, me acaban de dar el pitazo, o sea, el aviso pues, de que el viernes vamos a Kitsania. Esta vez no nos vamos a poder librar, ya nos libramos una porque nos fuimos al CIAM, por supuesto. Pero esta vez no vamos a poder con la misma suerte. ¿Qué? ¿Por qué? No tuvimos esa práctica. ¿No tuvieron ustedes esa práctica de choque? Les cambié mi lugar. ¿O nos la brincamos? Nos la brincamos, ¿verdad? Entonces, mea culpa, my child, mea culpa. O sea, fue mi culpa, pues. Pero ustedes deben estar en choque, vimos el tema tal cual. Al cabo, honestamente, yo siempre he creído que Kitsania no representa una diferencia en realidad en el proceso de aprendizaje de un médico. Pero bueno, esta vez no nos podremos librar, así que todos de quirúrgico el viernes vamos a Kitsania y desempolven sus apuntes del choque urémico, cardiogénico, distributivo, anafiláctico, séptico y el neurogénico, que básicamente sería una sucursal de los cuatro, ¿verdad? Solamente para que no nos digan nada. Acabo las instructoras del laboratorio fueron alumnas mías, así que no es pleito, en realidad. Además, si sabemos o no sabemos en Kitsania no da ninguna diferencia, porque al final el que pone las calificaciones soy yo. Pero bueno, no le restemos importancia a la gente inferior. Bien, no me refiero a las instructoras, me refiero al cancerbero. Pero en fin. Continuando entonces, queridos niños míos, aquí el cancerbero es el perro de 3 cabezas que está custodiando las puertas del infierno. Y son 3. Los que están en Kitsania. Sobre todo nuestra tía, enfermera así. Como si, exactamente, como si no hubiera dormido bien. Profe, quítese y córtese las pulseras. Y yo, no, hijita, primero te corto el cuello antes de quitarme las pulseras, tal cual. Pero podemos solucionarlo. Cuando me traigo mi paliacate, mi pañolete, me lo pongo ahí, tal cual. Quítese la pañoleta, profe. Luego cuando le dije la otra vez, me la quito, pero luego usted se va a quitar lo que yo quiera. Entonces, pues ya no aceptó, ¿verdad? Dije, iba a decir que los aretes. Pero ya ve la gente cómo es de mal pensada, ¿verdad? Siempre la gente piensa lo peor. Qué básicos que somos, qué chacales somos. En fin, ¿a quién debes de estarte preguntando? ¿A quién te debe estar preguntando, Juan Pablo? Profe, ¿qué? ¿En esta situación hay cetoacidosis? No. En esta situación no hay cetoacidosis. Nos haría falta, ¿qué? La creación de cuerpos cetónicos como tal. Sin embargo, la ausencia de cuerpos cetónicos, pero los otros criterios nos presentan precisamente un coma hiperosmolar diabético por crenación del cerebro, por excesiva cantidad de solutos, por poco solvente, poca agua que quedó, la crenación cerebral nos llevó al estado de coma. Solución aquí, fíjate muy bien. ¿Cuál sería la solución aquí? Mira, por un lado, la hiperglucemia, ponle insulina. Por otro lado, la hipovolemia, ponle agua, o sea, ponle suero. Y eso, a su vez, corregirá la hiperosmolaridad. Pero cuidadito, Wazowski, con el sodio hacia arriba o el sodio hacia abajo, que no supere la corrección
de 10,000 equivalentes litro por día. Porque si no, como lo hemos platicado y habíamos acordado la clase pasada, nos llevaría a esa horrible consecuencia llamada mielinolisis pontina. La mielinolisis pontina, esta es pregunta de Ceneval, insisto y repito para cuando se estén enfrentando a ese horrendo examen. Que la inmensa mayoría lo pasan, pero bueno, en fin. Dicen las malas lenguas que es meramente una medida recaudatoria. ¿Será? Sí, como cuando Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, quería pagarle la fiesta de 15 años a su hija y a todos los profesionistas nos dijo que sacáramos la cédula definitiva estatal. Ya vamos todos a darle dinero a Aristóteles para que festejaran a la nena, ¿no? Pero bueno, debió haber sido una fiesta muy buena. Obvio, no nos invitaron, aunque la pagamos. En fin, así les va a pasar a ustedes. Pero la gente se manifestó y luego se echó para atrás. Algo así como le pasó a Lemos con eso del transporte, que 14 pesos, que 11 pesos, que la única, o la tapatía, o al estilo Jalisco, una cochina credencial. Y luego ya ahorita ya no saben qué hacer. O sea, ¿la dejas? ¿No la dejas? ¡Decídete! En fin. Entonces, fíjate muy bien, aquí lanzo la advertencia. Fíjate bien, solución ante una hipoglucemia. Métele glucosa. El paciente va a estar en coma. Revierte ese coma retacándole glucosa. Tienes un coma hiperosmolar o estado hiperosmolar diabético, tienes al paciente en coma, métele agua, métele insulina y cuidadito con el sodio Wazowski. Entonces quiere decir, profe, que la diferencia radica, o básicamente el punto de inflexión radica en cómo está la glucosa del paciente inconsciente. Exactamente, porque tan puede llegar a nuestra guardia, Itza, tan puede llegar a nuestra guardia un paciente inconsciente en coma desmayado, ajá, y la glucosa, fíjate muy bien, es un diabético desmayado, ajá, llegó inconsciente, ajá, su glucosa tan puede estar muy alta, diciéndonos que tiene un coma hiperosmolar diabético, o puede estar muy baja, dictándonos que tiene una hipoglucemia que está a punto de matarlo y llevarlo a la fregada, lo cual me lleva a mí y a ti a plantearnos el siguiente caso clínico estilo examen nacional. ¡Ojo! Imagínate que tú y yo estamos en la guardia, ¿verdad? Y estamos en la Cruz Verde, ahí donde nunca hay nada, solo pacientes. Entonces imagínate, los chavalos que ya fueron sometidos a este estrés, obviamente no respondan, y obviamente no les digan nada a sus compañeritos, porque ustedes acuérdense que ya dilucidaron el misterio. No me acuerdo bien, el semestre pasado, ¿quién lo dilucidó aquí? ¿Tú, verdad, Marcito? Obviamente. Sí, exactamente. Y el rollo es que dilucidaron el misterio muchísimo más rápido que sus predecesores. Eso es lo que ganó en su tiempo, que cuando ya había preguntas directas o indirectas, este muchacho estableció una marca. Y era preguntas de control general, preguntas de fisiopato leve o preguntas de fisiopato nivel Omarcito. Fíjate muy bien, Itza. Estamos vos y yo de guardia en la Cruz Verde y yo me fui a cenar. Y yo te digo, Itza, ¿qué, profe? Te quedas a cargo de todo. Si hay algún rollo, algún problema, me llamas. El problema, y tú sabes que cuando alguien te dice eso, es que nunca te va a contestar, ¿verdad? Yo me fui con mis mascotas, o sea, con mis internos y con mis enfermeros. Nos fuimos a cenar, digamos, ¿verdad? Y somos de sobremesa larga. O sea, terminamos de cenar y lo que hacemos es básicamente ponernos a platicar. Ok, fíjate muy bien entonces. Tú estás solita ahí en urgencias y va a llegar la patrulla del barrio con el diabético del barrio en inconsciencia. Se va a decir, encontramos a este cuate, lo único que sabemos es que padece de la diabetes mellitus. Llega y está en síncope, o mejor dicho, si quieres, un poquito más para allá que para acá, en coma. Tú tienes que hacer algo por este paciente. Las posibilidades son, o tiene la glucosa bien alta, o una hiperglucemia. Apaga eso, no quiero que te estén soplando. Tiene la glucosa bien alta o tiene la glucosa bien baja. A menos que estés viendo One Punch Man, como esta muchacha del semestre pasado. Acabo de registrar. ¿De registrarte? Ajá. ¿A qué te pediste? Me va a odiar. Nah, ya te odio, ya ni me digas. En fin, por eso seguiré. Sí, era otro. Diario dándole golpes de corazón al profe. ¿Pueden creer que ayer otra vez el bloque 10 me rompió el corazón diciendo que les gusta el chocolate mentolado, alias chocoretas? Guácala. Vaya, al fin coincidí con Omarcito en algo. ¡Qué bien! Guácala, exacto. La chocomenta no es una buena. No es, No es de chocolate o es menta, exactamente. Exactamente, y ayer todo. Chocolate con menta, ¿quién es team chocolate con menta y todo? Yo, y ojosos. Pero bueno, en fin. Fíjate muy bien entonces, Itza, ahora que ya agendaste, ya puedes poner toda la atención del mundo. Fíjate bien, nos llega el paciente inconsciente.
Signos vitales estables, el corazón le late, la presión le funciona, está respirando bien. El problema es que no tenemos glucómetro. No llevaste, no llevé, el laboratorio es guardia de noche, no hay laboratorio hasta mañana a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche. Lo único que sabes del paciente ni siquiera lo llevan familiares, son los patrulleros, tal cual. Lo único que saben es que es don Pedro, el diabético del barrio. Y lo encontraron inconsciente tal cual. El rollo es que tú y yo tenemos que hacer algo, bueno, tú, porque yo no estoy. O sea, a mí ya me cargó la fregada, a mí ya me llevan al bote, tal cual. Ajá. El rollo aquí está en que, fíjate bien, tú no tienes glucómetro. No tienes forma de saber cómo está la glucosa ni para arriba ni para abajo. El pleito es que tienes que hacerle algo. ¿Por qué? Porque cada minuto que está pasando, ojo con mis palabras, también tú, Itzel, ¿será? Hey, también tú, Marianita, también tú, Frida, también tú, Sebastián. Cada minuto que está pasando, la glucosa sigue subiendo, empeorando la situación de la hiperosmolaridad y la crenación cerebral y la muerte inminente. Pero también cabe una segunda posibilidad. Cada minuto que está pasando, la glucosa está bajando. Está bajando, cada vez yendo 30, 20, 15 y felicidades, interconsulta con San Pedro también. ¿Cuál es el problema? Tenemos que hacer algo. ¿Qué haríamos? Bueno, aquí tenemos un grave problema. No sabemos cómo está la glucosa y no tenemos parámetro para poderla medir porque no tenemos glucómetro, no hay laboratorio, no hay nada tal cual. Aquí entonces el punto es, fíjate, si tú y yo nos vamos por el rango y pensamos, tiene la glucosa alta y eso come hiperosmolar, está bueno, pongámosle insulina y bye bye, chao, chao. Pero si en realidad está en hipoglucemia, si en realidad el paciente andaba aquí de la glucosa y le metemos insulina creyendo que la tiene alta y la tiene así de baja, ¿qué le vamos a dar? El tiro de gracia y lo matamos. Pero, por otro lado, si el paciente está en hipoglucemia y nosotros le metemos un bolis de solución glucosada, Sebastián, y él pensando que tiene hipoglucemia, pero en realidad estaba en hiper, vamos a descompensarlo de la manera más horrible y vamos a tener baile para toda la noche. Si le ponemos glucosa pensando que es hipoglucemia y la tenía alta, ¡pum!, le trepamos la glucosa. O sea que puede que el paciente viniera con 300 de glucosa, se la subimos a 600, se la subimos a 800, tal cual. Y hay de personas a personas, ¿eh? Yo he visto gente que llega y platica así como tú y yo ahorita en este momento, le toman la glucosa, no la capilar obviamente, le toman la glucosa central y resulta que trae 600 de glucosa. Entonces, no me jodas, ¿cómo estás vivo? Y hay gente que con 300 ya llega desmayado. O sea, hay gente que aguanta más de hiperosmolaridad que otra. En serio, te lo juro, he visto gente con el máximo que he visto y que todavía está consciente, 800 de glucosa. Y está consciente hablando, tal cual. Y el que mínimo que he visto que se desmaya por el coma hiperosmolar, 260, tal cual. Vaya santa madre. Ok, desde aquí el problema es que no tenemos glucómetro, no tenemos laboratorio, el tiempo está corriendo, cada minuto la glucosa está subiendo, cada minuto la glucosa está bajando y tenemos que decidir, o le ponemos un bolis de azúcar o le ponemos insulina. ¿Qué le hacemos, Itza? Ojo, otra vez, si tienes el paciente en hipoglucemia y no lo sabes y le pones insulina erróneamente, ¡pum!, lo matas. Si tienes al paciente hiperglucémico y erróneamente le pones más glucosa, le vas a tener baile para toda la noche, una catástrofe horrorosa, y a ver cómo le haces porque la glucosa se la vas a trepar hasta el por mayor y vamos a tener un problema de crenación. Medítalo, Itza, medítalo, Sebastián, y medítalo tú también. Oye, Dios mío, alguien está festejando un cumpleaños. Tú también, Frida. ¿Ya tienes la respuesta? Yo le pondría glucosa. Porque creo que Tú le pondrías glucosa. Frida le pone glucosa. ¿Por qué? Pero igual le pongo la insulina. Itza le pone glucosa e insulina. Frida solamente glucosa. Empezamos contigo, Frida. ¿Sí eres Frida, verdad? ¿Dónde está tu otra contraparte de lentes? Mira, y cerquitas, peor. Ok. Frida, tú nomás le pones glucosa. ¿Por qué? Porque creo que es más grave la... Bueno, ambas extremos son muy graves, pero la hipoglucemia creo que ocurre muy rápido. La glucemia ocurre muy rápido. El problema es que los municipales lo llevaron y no te pueden decir cuánto tiempo pasó entre que estaba consciente y cayó inconsciente. No te pueden decir si estuvo orinando todo el día por la tiradera de agua. No te pueden decir nada. Meramente lo encontraron tirado en la calle. O sea, lo que me refiero es de que si le quito insulina, se me va a morir muy rápido. Si le quito glucosa, se le va a subir. Obviamente también muy rápido, pero es más probable que me sobreviva a que si le quito glucosa. ¿Basada en qué? ¿De que se sobreviva? Basada en mi hermano.
basado en tu hermano, ¿ok? Parámetro, check. Itza, tú le pondrías de las dos, ¿por qué? Pues primero la glucosa por si estaba baja, para subirlo, pero la insulina para contrarrestar. A lo cual te daría básicamente en el mundo del ajedrez o en el mundo de los tableros, quedar en tablas. O sea, le metes glucosa y de todas formas se la contrarrestas con la insulina. O sea, lo dejas exactamente donde mismo, inconsciente y sin saber si va para arriba o va para abajo. ¿Tú qué opinas, Pau? Pues la opción de Frida me hace sentido porque, por ejemplo, si le metemos glucosa, va a haber una recuperación inmediata. Entonces podemos saberlo. ¿Y en la otra? No funciona, pues ya sabemos de que no está en hipoglucemia, está en un coma diabético, le metemos insulina súper rápido. Exactamente, ahí está la respuesta, chavalos. Bien, excelente, bárbara, bárbara. Fíjate muy bien. Pues de la Ante triada, esta ¿no? situación, fíjense muy bien. De hecho, hace un año que lo hice en el bloque 10, se tardaron como 40 minutos en ese punto. Si oyeron bien las palabras que yo dije, si tienes un paciente inconsciente y le pones insulina teniendo una hipoglucemia, lo matas. Si tienes un paciente con hiperglucemia y le pones glucosa, nunca dije que lo matas. Dije, lo complicas, lo estropeas todo, vas a tener baile para toda la noche, pero nunca dije que lo matas. Tal cual. Exactamente. Aparte, otro punto, siempre tiene una recuperación inmediata. Si tienes un paciente con hiperglucemia, bien le puedes meter un poquito más de glucosa porque te lo dije, hay gente que resiste mucho más, hay gente que resiste 300, 600, 800 de glucosa. Tú le metes glucosa al paciente y esperas ¿cuánto? 5 minutos. A los 5 minutos ya tiene que haber señales de que el cerebro ya está despertando porque ya tiene otra vez azúcar y empiezan y luego ya despiertan tal cual. Pero, si a los 5 minutos, ponle 10, ponle 15 minutos de que le chutaste glucosa a todo lo que daba, no reaccionó, dices, ok, hipoglucemia no era, la tiene muy alta y ahora sí, ya le puedes poner toda la glucosa del mundo. Déjale contesto a este compañero, a este compatriota, que me puede hacer un paro a sacar un documento. Bien por ustedes. Estabas bien, Frida, estabas bien, pero hay más parámetros aparte del hermano. ¿Qué le pasó a tu hermano? Platícanos. Mi hermana es diabética, yo creo que le pasa la hipoglucemia y que no tenemos el glucómetro a la mano, sí le damos un juguito, así que con una Cuando esté inconsciente. ¿En serio? Wow. Habla, hoy, trucha. Si le metemos glucosa de más, sí podemos causar un estado hiperosmolar, un estado de acidosis o un estado hiperosmolar mixto, que se combinan las dos. Pero las complicaciones estas son más a la larga que las complicaciones de la hipoglucemia. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué? No, mejor le voy a mandar un mensaje de voz, porque de aquí a que escribo, horrores. Guarden silencio, por favor, para que no se vea que estoy aquí. Empiezo. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días, soy Octavio. Oye, ¿me podrías hacer el paro otra vez? Ya ves que yo te pido lo mismo, de imprimirme las hojas del convenio. Al ladito llego y te lo pago, porfa. Bueno, el rollo es que también no sé si lo va a ver. Mejor le llamo. Mejor, sí, no, porque capaz de que no nos ve, al rato pelas, profe. Sí, no, como dicen, si urge, llama. Qué bonito celular, Pam. Ahí te digo para que no se oiga, esta Frida tomando café. No contesta. Bueno, seguramente están ocupados. Al rato le marca de nueva. Bueno, entonces una vez dilucidado ese misterio, queridos niños míos, sigamos y platiquemos ahora. Esas son las 3 complicaciones a la corta: el coma hiperosmolar, la hipoglucemia y por supuesto la cetoacidosis diabética. Pero, platiquemos un poquito de lo que sería la diabetes mellitus, ahora sí, la tipo 2. En esta diabetes tipo 2, lo que sucede básicamente es una secreción de insulina del páncreas básicamente insuficiente.
El páncreas nos dice, profe, que ahí tengo yo mis células B, te lo juro por esta. Pero el problema en la diabetes tipo 2 es que hay varios factores que básicamente hacen que la insulina que yo produzco sea insuficiente. No alcanza en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a generar una condición, una situación, el cuerpo se va a fresear y nos va a llevar a un rollito que se llama resistencia a la insulina. Ok, mientras la diabetes tipo 1 le vamos a checar todos los males, un ataque autoinmune, reacción cruzada inmunológica, por supuesto, en la diabetes mellitus tipo 2 existen varios factores que nos van a joder la existencia. Y estos son que el paciente sea hipertenso, que el paciente tenga sobrepeso o obesidad, que el paciente tenga sedentarismo, que el paciente tenga elevados colesteroles o triglicéridos, o sea, dislipidemia, alto contenido de grasas libres en sangre. ¿Ok? También desde luego aumenta el riesgo el tabaquismo. Todos aquellos que son familiares de los Marlboro, el tabaquismo también. Ok, un montón de situaciones que nos va a llevar precisamente a que el cuerpo genere resistencia al efecto de la insulina. Pero yo le pregunto al páncreas, entonces páncreas, básicamente, tú eres forzado a trabajar de más, supongo. Sí, fíjate muy bien. El sedentarismo y el aumento del tejido graso y la obesidad, el sobrepeso, van de la mano y serían los principales factores de riesgo para que tú y yo en algún momento tuviéramos o padeciéramos la diabetes mellitus tipo 2. Claro que también existe algo que es muy peso, el antecedente familiar, la historia familiar, la estampa, como dicen en mi rancho. Ok, ¿cuál es el problema? Bueno, sedentarismo, colesterol, triglicéridos, sobrepeso, trae algo que el páncreas nos platica. Mira, profe, el problema y el principal factor de riesgo es el tejido graso. ¿Has escuchado hablar de los adipocitos? Sí, los adipocitos. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Cómo fue? Que ya te metiste a quirúrgica tú también. Traidor. Ve pues, adelante y buena suerte con los cuchillos. Ojalá te cortes. No. ¿Sí te metiste a quirúrgica entonces? Ay, Sebastián. Y bueno, está bien. La vida no es quirófano. No, está muy bien, no le hagan caso al profe. El profe tiene su forma de ver la vida, ustedes sigan su propio camino. Entonces, fíjate muy bien, Sebastián. Los adipocitos dicen, profe, óyeme, nosotros somos como globos inflados. Imagínate a los adipocitos como si fueran globos de feria. Ok, nosotros adipocitos podemos almacenar las moléculas grasas. Acuérdate que las moléculas grasas, mejor conocido como el monoacilglicerol y los ácidos grasos libres, son la versión más chiquita de las grasas que andan rondando en la sangre. Claro que necesitan ser utilizadas para estructura y energía, pero cuando estas están sobrando, nosotros adipocitos decimos, óyeme, ¿qué? Monoacilglicerol o ácido graso libre, ¿qué? Vénganse, nosotros adipocitos nos metemos a nuestras células y nosotros los resguardamos. Vamos a generar un guardadito de ustedes para cuando haya ayuno prolongado o cuando las estructuras del cuerpo que necesitan sustrato de grasa necesiten, los vamos a sacar de ahí. Son reserva. Así que los adipocitos, dice el profe, nosotros hacemos lipogénesis. Nosotros hacemos creación de tejido graso. Somos globos que almacenamos no aire, sino tejido graso. Ok. ¿Cuál es el pleito? El pleito radica, niños míos, en que la obesidad, el acúmulo de grasa visceral, el adipocito va a decir, profe, que en la situación de sedentarismo, cuando no estás haciendo ejercicio, cuando no estás yendo a la escuela, cuando no sufres ese deporte extremo, mejor conocido como camión o macrobús, pregúntale a Frida, tienes el problema de que va a haber demasiado tejido graso y no vamos a poder aguantarlo. Entonces, cuando habíamos platicado ya clases atrás, que llegas y te reciben tus compañeros con el letal, te ves repuestito, chale, has acabado. Entonces el problema es que dice, profe, no haces ejercicio y sigues comiendo lo que normalmente sigues comiendo, una mala dieta rica en grasas saturadas, sigues teniendo el problema de colesterol, triglicéridos altos, ¿Cuál es el problema, profe? Que los adipocitos tenemos un límite. Somos un globo, sí, pero si le pones aire de más, va a tronar.
Ajá, vas a superar nuestra capacidad de almacenar lípidos. ¿Cuál es el problema? Que al no poder albergar todo el tejido graso y tú estás comiendo lo demás y tú no estás consumiéndolo con el ejercicio, ese tejido graso o esas moléculas grasas, ajá, el monoacilglicerol y el ácido graso libre, van a salir del tejido de los adipocitos y se van a ir directamente a pasear, ¿a dónde? A la sangre. Ah, ok. Entonces, si ya no tienes sitio adecuado de almacenamiento, esas moléculas grasas van a andar en sangre y aquí va a haber dos problemas. ¿Cuál? Bueno, número uno, no me acuerdo si ya habíamos platicado en este grupo, queridos niños míos, o si no, platiquemos, no, ahorita, hey, al sistema inmunológico no le gustan las moléculas grasas. ¿Ah, no? No. Si tú entrevistas al sistema inmunológico te va a decir, profe, que nosotros, macrófagos, monocitos, neutrófilos, basófilos, todo lo que somos la primera línea de defensa, hey, pues te voy a decir un secreto, que no nos cae bien el tejido graso. ¿Ah, no? No. Nosotros le decimos, tejido graso, tienes poco tiempo para ir a almacenarte donde tengas que almacenarte, llegar a los adipocitos, que te guarde el hígado, porque si sigues aquí para cuando dé de nuevo mi ronda y ahí andes, voy a agredirte, voy a despedazarte y voy a liberar todas mis armas, ¿ok? Creando una respuesta que ya habíamos platicado en la clase pasada, una respuesta denominada respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Porque los lípidos andan en la sangre, y la sangre va para todos lados, entonces, bien dicho, todo el cuerpo de arriba abajo va a estar bajo ataque. Ok, esa es una. Segunda, las moléculas grasas nos dicen, profe, ¿quién habla? Yo, la molécula grasa, el monoacilglicerol y el ácido graso libre. Ay, ¿dónde estás? Aquí, mira, profe, dibújame como una ruedita amarilla y ponme ojitos, porque no me gusta hablar con lo que no me está viendo y no me gusta hablar con lo que no me está sonriendo. Sonríeme, eso. Entonces, la molécula grasa nos dice, mira, profe, yo sí siento que los adipocitos ya no tuvieron lugar para mí, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer como molécula grasa, voy a tratar de ir a pedir posada a otros lugares que ampliamente pueden resguardarme y evitar que el sistema inmune me mate. Y estos son el tejido muscular, el músculo estriado, para ser más preciso, ¿ok? ¿Músculo estriado? Sí, vale. Otro es el hígado. El hígado oye, ¿y les gusta mucho irse al hígado? Claro, profe, cuando ya no acabamos en el tejido adiposo, nos encanta irnos al hígado y nos le infiltramos a su parénquima y nos le juntamos demasiado en su cápsula de Gleason y somos las consecuencias y somos los responsables de una condición muy simpática que se llama hígado graso. ¿Así? Sí, pero a veces el sistema inmune nos sigue hasta allá, nos empieza a agarrar aguamazos encima del hígado y genera inflamación en el hígado. Inflamación por hígado graso o una hepatitis por hígado graso, ¿ok? O, en el término de lo bonito, esteatosis hepática. Esteato, grasa, cis, condición, hepática, hígado, esteatosis hepática, situación de hígado graso, ¿ok? Y por último, profe, adivina, otro lugar que nos vamos y no sabemos por qué tal cual, estamos escapando del ataque autoinmune. Estamos escapando de los leucocitos para que no nos maten. Pues adivina cuál es el tercer lugar a donde nosotros las moléculas grasas nos vamos. Al páncreas. Oh, Dios mío, no. Oh, Dios mío, sí. El problema es que nos le empezamos a infiltrar al páncreas, y si hasta allá nos sigue la respuesta inmunológica, nos puede dar pancreatitis. De hecho, la obesidad por sí sola es factor de riesgo para que cualquier chico rato te dé pancreatitis. Pero, ¿cuál es el problema? Que el páncreas dice, profe, ¿qué? ¿Ya viste la grasa que llegó y está aquí rondando y aquí echándome la viga? Sí. Bueno, pues te anuncio que la pura grasa por sí sola me va a lastimar. ¿En serio? Sí. Yo soy un páncreas de parénquima muy delicado. ¿En serio? Sí. Las moléculas grasas infiltradas o pidiéndome posada por sí solas me van a dañar, generando entonces una condición de lipotoxicidad pancreática. Entonces, las puras moléculas grasas, sin siquiera ser perseguidas por el sistema inmunológico, ya son suficientes para intoxicar a las células beta del páncreas y generar una disfunción de las mismas. Sí, exactamente. ¿Por qué
Porque es que el páncreas dice, profe, de manera de manera natural, se supone que no deberían de estar llegando moléculas grasas a infiltrarse a mí. Se supone que para eso está el tejido graso, los adipocitos. Para eso se supone que ya debieron haber sido utilizadas como, por ejemplo, para formar moléculas de fosfolípidos para las membranas celulares. Se supone que deberían de estar renovando la fascia de Gerota. Se supone que deberían de estar formando el tejido celular subcutáneo. O se supone que deberían de estar siendo el sustrato de primera mano para funcionar energéticamente el corazón. Pero no. Aquí están en exceso, tratando de encontrar posada donde puedan y como puedan, generando toxicidad tanto al hígado como al hígado graso lo refiere, o a mi páncreas creando una lipotoxicidad pancreática, y eso me va a turulequear a mis células beta. No las va a matar, pero van a producir insulina insuficiente para poder paliar esa situación del exceso de grasas. Pero, aquí habíamos mencionado también, el problema entonces es que va a haber una insulina insuficiente y eso va a llevar al acúmulo excesivo de glucosa y más glucosa. ¿Cuál es el problema? Encima y aparte, la grasa que fue y se le depositó al hígado, la grasa que fue a depositársele al hígado dice, oye hígado, ¿qué? Tenemos un problema, ¿cuál? Bueno, el problema es que te vamos a generar intoxicación. Y el hígado dice, no hagas eso. ¿No? No. El hígado dice, mira grasa, yo te propongo esto. Grasita, ¿qué? Grasita, antes de que me causes estatosis y toxicidad, yo te voy a agarrar y te voy a convertir ilegalmente en glucosa. ¿Qué te parece? Y así te aprovecho. Al cabo al cuerpo le hace falta, ¿no? Las células se están quejando de que les hace falta glucosa. Entonces generamos gluconeogénesis y lo único que vamos a hacer es, empeorar la glucosa elevada en sangre y la vamos a elevar todavía más. No sin antes, como habíamos acordado en la clase pasada, queridos niños míos, vamos a formar esos tóxicos villanos más villanos llamados cuerpos cetónicos, los cuales ya habíamos mencionado que eran demasiado tóxicos porque son demasiado ácidos, llevando la balanza del pH a sobrecargarse de los ácidos, que no es el hidrógeno ni el dióxido de carbono, llevándonos a una acidosis con anión gap o brecha aniónica alta, por ácidos nuevos llegando a jugar. En esta situación, fíjate bien, los cuerpos cetónicos vendrían por la infiltración grasa del hígado, empeorando la hiperglucemia, empeorando la tiradera de agua, empeorando el acúmulo de cuerpos cetónicos y llevándonos a una hiperosmolaridad con alto riesgo de cetoacidosis diabética. Tal cual. ¿Cómo la ves? Chale las pelotas. Aparte y encima de que el sistema inmune está peleándose con las moléculas grasas que andan rondando en la sangre. ¿Cuál es el problema? Que habíamos mencionado, el sistema inmune va a liberar interleucina 3, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, o sea, va a hacer uso y gala de sus mejores armas. ¿En serio? Sí. El problema entonces es que tarde o temprano estas moléculas de daño inflamatorio van a llegar a bañar a todo órgano que esté irrigado, y entre ellos hay órganos muchísimo más sensibles que otros, y la respuesta inflamatoria sistémica tarde o temprano le va a caer encima. ¿A quién? Al páncreas. Chale. Entonces, aparte de la lipotoxicidad, va a tener el problema de que va a ser bañado precisamente por esas interleucinas y va a causar o va a continuar su daño y su producción insuficiente de insulina. Aparte, esta cuestión, queridos niños míos, esta cuestión de respuesta inflamatoria sistémica, las células del cuerpo van a decir, oye, profe, ¿qué? ¿Quién habla? Somos las células que dependemos de los GLUT4. ¿Qué? Somos las células que dependemos del receptor GLUT4. ¿Cómo es eso? Sí, ¿te acuerdas que la insulina propiciaba que nosotros generáramos una expresión de receptores o canales denominados GLUT4 para que la glucosa pudiera entrar? Sí, pues ahora resulta y resalta, profe, que la respuesta sistémica inflamatoria, lo que está pasando allá, la lipotoxicidad, la guerra en contra de la grasa, va a hacer que nosotras células, tanto del hígado, del músculo estriado y del tejido graso, altos consumidores de glucosa, vamos a generar lo que en farmacología se conoce como esto, mira, expresión de receptores GLUT a la baja. O sea, meramente el ambiente tóxico inflamatorio que está propiciando este quilombo, nos va a hacer a nosotros células dependientes de GLUT que no podamos generar o no vamos a generar
ese transportador de la glucosa, tal cual. Eso aunado que tenemos a un páncreas, digámoslo así, cansadito, ajá, porque fue infiltrado tóxicamente por las grasas. Y eso, por supuesto, llevó a una hiperglucemia. Pero el páncreas dice, no, profe, yo no soy de los que claudico a la primera. Yo, páncreas, voy a pelear hasta el final y justo y incluso aunque ya haya perdido y sepa que todo está perdido, seguiré peleando un ratito más. Ok, pues dale. El problema es que el páncreas, en esta situación, en el que le está comiendo terreno la glucosa, va a generar lo que también pasaba en la diabetes tipo 1 conforme se iban destruyendo sus trabajadores. O sea, le va a cargar o se va a autocargar trabajo, generando una hiperinsulinemia. ¿Cuál es el problema con la hiperinsulinemia? ¿Cuál es el problema con tanta insulina? Bueno, que esto va a tratar de compensar un poquito al exceso de glucosa, pero también fisiológicamente hablando, cálate este punto, la hiperinsulinemia a su vez va a propiciar movimiento. La hiperinsulinemia va a propiciar movimiento de moléculas grasas. O sea que la insulina en exceso, cálate este término, en exceso. La insulina de manera natural no lo hace, pero cuando está en exceso genera lipólisis. Ay, Dios, no. Exactamente. La insulina en exceso, repito, insisto, en exceso, va a generar lipólisis. O sea que el tejido graso va a soltar sus moléculas grasas a la circulación. Y adivina qué va a pasar. Más respuesta inflamatoria sistémica, más toxicidad, lipotoxicidad en el páncreas. Y eso entra entonces en un círculo vicioso en el que el páncreas trata de hacer lo mejor que puede, libera a las moléculas grasas tóxicas, se autodaña, sigue intoxicándose y encima de eso el hígado está jale con la gluconeogénesis, empeorando la hiperglucemia y llevándonos a una inminencia de cetoacidosis. Ayer andaba leyendo en el grupo, que soy yo que también inducían en las unidades alfa y beta modificaciones constitucionales que llevan a que no fuera una respuesta eficaz de los receptores. Exactamente, también ese es un punto. Parte de la expresión de los receptores a la baja es que no se crean y otro, que se crean pero no chachan adecuadamente. Existe en el Goodman y Gilman, una alteración o refieren a una alteración en la subunidad alfa y beta del receptor de la insulina. Es decir, acuérdense que el receptor de insulina dijimos que tenía dos terminales, una hacia afuera, una hacia adentro. La de hacia afuera eran las alfas y las de adentro eran las beta. La alfa, se supone, embona con la insulina. Viene la insulina y dice, hola, yo soy la insulina. Ensamblo, abro y activo la subunidad beta que está adentro, acercando la fosforilación, dejando que el potasio chismoso se asome y vea y generando la reacción del segundo mensajero para que se expresen los GLUT, cosa que veíamos la clase pasada. El problema que dice, o el rollo que dice el Goodman y Gilman, es que tanto la lipotoxicidad como la respuesta inflamatoria sistémica, como las moléculas grasas libres, una de dos, o turulequean a la subunidad alfa. Dicen y dictan que la subunidad alfa sufre una modificación estructural, o sea, en vez de tener forma de meseta, cambia su forma a esto. Y entonces la insulina dice, oye, ¿qué? Vengo a embonar contigo. No, ya no puedes. ¿Por qué? Porque mi receptor ya no tiene tu forma, insulina. Y si no tiene tu forma, no embonas y no activas. Y la insulina dice, Dios mío, ¿en serio? Sí, exactamente, en serio, ok. Y ya no funciona la insulina. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria sistémica creó un cambio de configuración en el receptor de insulina. ¿Cómo? Fíjate, imagínate que mi puño cerrado es la insulina, e imagínate que mi manita de este lado en media luna es su receptor. Normalmente la insulina llega a la subunidad alfa y embona y se activó. Ok, pero la respuesta inflamatoria sistémica dicta que el receptor de insulina va a sufrir una modificación y ahora está así. Entonces llega la insulina y... ¿Era Frida? ¿Me produce, Ok, entonces llega y dice, es que no embono, pues no vas a embonar porque hay una modificación estructural que ya no te permite embonar. Otro punto que nos refiere el CATSUM de farmacología es que el aumento del tejido graso hace un antagonismo competitivo. ¿Cómo es eso? El antagonismo competitivo dicta y dice lo siguiente, que ahí está el receptor de la insulina, ¿sí?
Viene la insulina tomándose su tiempo, viniendo, ahí voy a embonar, tal, ahí voy, ajá. Pero, la teoría del CAPSUM de farmacología nos dice que tanta molécula grasa monoacilglicerol y ácido graso libre, ¡pum!, llega y embona antes que la insulina. Entonces llega la insulina y le dice, óyeme, ¿qué? ¿Tú quién eres? Soy una molécula grasa. Oye, pero estás ocupando mi lugar. Lo siento, campeón, yo llegué antes. Ok. ¿Y qué va a pasar? Nada, dice la molécula grasa. No sucede nada, simplemente yo llegué primero y aquí me quedo y aquí me asiento. Y entonces la insulina dice, bueno, ok, ya que estás en mi receptor, actívalo pues. Y no, yo no hago eso. O sea, molécula grasa, nada más llegaste y te acomodaste, pero no haces nada. Exactamente, quítate, oblígame, como dice el duende ese de los memes, ¿verdad? Ok, pero el problema es que no la va a obligar. El problema es que mientras más tejido graso circulante tengas, más van a ocupar los receptores de insulina y la insulina no va a poder chachar por un antagonismo o un bloqueo competitivo. Básicamente fue una competencia y la molécula grasa llegó antes, no dejando precisamente utilizar o beneficiarse de la insulina, no agarrando la glucosa a las células y llevando al quilombo de la hiperglucemia, las 3 polis, la pérdida de peso y las consecuencias a mediano y corto plazo como el coma hiperosmolar diabético y la cetoacidosis diabética. Encima de eso, si le chutas al paciente insulina mal dosificada y se la pusiste de más, pues agárrate de la paleta de la banca porque pues vas a tener el problema del paciente inconsciente. Pero por suerte, Pau sabe cómo resolver el problema. Bien por ti. Le voy a decir ahora a Gabo que tiene una novia que resuelve. Yo resuelvo. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces hablemos de las complicaciones a la larga. El problema, complicaciones a la larga. Tú eres hoy diabético y estás condenado a que vas a tener complicaciones. Las complicaciones van a llegar, pero tú vas a decidir qué tan pronto llegan. ¿Quieres que lleguen más pronto? No lleves tratamiento, no lleves cuidado. ¿Quieres que lleguen a mucho más largo plazo? Cuídate adecuadamente. Hablemos de la primera consecuencia de las complicaciones a la larga. Hablemos de las complicaciones a la crónica. Pues, ok. Fíjate muy bien. Las complicaciones de la diabetes, niños míos, en los libros de medicina interna, en los libros de fisiopatología, siempre vas a encontrar de 2 sopas. La complicación crónica, hay 2 sopas. Una se llama macroangiopática, complicaciones de grandes vasos sanguíneos. Complicaciones macroangiopáticas, o sea, vasos sanguíneos grandes. Y complicaciones microangiopáticas, o sea, de vasos sanguíneos chiquitos. ¿Ok? Macroangiopáticas y microangiopáticas. Entonces yo le digo diabetes, ¿qué? ¿Cuál es el problema entonces a largo plazo? No va a ser problema con el agua, profe. No va a ser problema con la osmolaridad. No va a ser problema con la glucosa a la alta o a la baja. Los problemas con la diabetes a la larga son problemas de circulación. ¿En serio? Sí. Grábate esto y grábatelo bien. El problema con un diabético a largo plazo es que va a tener problemas de circulación. ¿Cómo es eso? Bueno, borrando aquí la hipoglucemia, ustedes que ya están viendo y ya van muy avanzados con nuestra tía de Omarcito y mía, ya vieron lo que es la aterosclerosis. Y punto que también habíamos platicado cuando hablamos un poquito de angina de pecho e infarto. La aterosclerosis, como mencionamos, es básicamente un envejecimiento del tejido endotelial de la capa más interna de las arterias, las cuales sufren pequeños rasguños, pequeñas rasgaduras. ¿Consecuencia de qué? Del propio envejecimiento. ¿Consecuencia de qué? De una hipertensión sostenida y el flujo turbulento. ¿En serio? Sí. Porque acuérdate que había en fisiología 2 tipos de circulación. Una que es laminar, que la sangre va derechito, bien contenta, y el flujo turbulento que va dando vueltas como un remolino. El flujo turbulento obviamente va a dañar más las paredes internas del vaso sanguíneo, se va a raspar y las soquetes de las plaquetas van a pensar que está roto y van a llegar y van a adherirse, luego a activarse y luego a agregarse. Consolidando entonces un coágulo, por decirlo así, no requerido. Pero si eres diabético, tienes 10 veces más rápida la aterosclerosis, 10 veces más acelerada. ¿Por qué? Por esta cochinadita, Sebastián, respuesta inflamatoria sistémica. Hay un pleno ataque, hay despliegue de bombas en plena circulación. Justo es que esos 3 estén agrediendo al endotelio, rasgándolo, lastimándolo y atrayendo muchísima más cantidad de plaquetas no requeridas.
El pleito es como ya habíamos mencionado. A esas moléculas grasas se le agrega también, perdón, a esas plaquetas se les van a agregar moléculas grasas. ¿Y por qué no? Están sobrando en la circulación, de todas formas, ¿que no? Que están un montón ahí. El problema es que esas moléculas grasas van a llegar a los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, el macrófago sobre todo que se las va a comer y luego va a llenarse su citoplasma de moléculas grasas que parecen espuma. Ajá. Y encima de eso los 12 factores de coagulación dicen, bueno, pues ahí hay una plaqueta, necesitará una red de fibrina. Y como dijimos, los 12 de la muerte, los 12 de la coagulación van a cerrar esto con fibrina, aumentando lo que en el negocio ya hemos mencionado, repito, insisto, lo conocemos como la placa de ateroma. El pleito, mira, pasan rápido porque creen que les voy a decir algo, pero no, ahora no. Entonces, el problema es que va a haber, una vez más, la placa de ateroma que está cerrando paulatinamente el vaso sanguíneo. ¿El problema va a ser el infarto, profe? Ojalá. El problema es que hay otros lugares muy importantes que también se van a beneficiar de ese tapón ceboso de placa de ateroma y van a comprometer su circulación, tanto su trabajo como su nutrición. Empecemos con el primero, el ojo. Complicación microangiopática. Complicación microangiopática en el ojo. No es mentira que los pacientitos con diabetes, la inmensa mayoría en su momento, van a sufrir ceguera. Exactamente, ¿por qué? Porque bueno, el cuerpo o el ojo como tal per se tiene varias estructuras. Tú puedes quedar ciego, yo puedo quedar ciego por muchas razones. Hablemos del ojo entonces, morfológicamente la rocaleta del cuerpo. La rocaleta, ¿qué? La mejor paleta de todos los tiempos. Exactamente, nada de que la paleta esa roja de Dulces de la Rosa, no, nada. La mejor paleta, la paleta definitiva, obviamente de dulce, es y siempre será la rocaleta, porque lo tienes todo en uno. ¡Ay, desgraciados infelices! Y tú seguramente te vas a quirúrgico, ¿verdad? También. No se de ti ser maravilloso. Y de Mazatlán. Mi muchacho. Mira, mi amorcito. En fin. La mejor paleta es la del antro, la de luces. Ay, sí. A ver, ¿qué es eso? Mira, chateando en plena clase. Ponte a ver Invencible y me vengo aquí y lo vemos juntos. Es que no tengo Prime. Sí lo quería ver. Pues qué feo. Pues el último. Leones, ¿son algún qué? Esas son las paletas. Son paletas de antro. Son de que paletas de sabores, muchos sabores. Ey, Y tienen de que luces LED. Y la de que las agitas y prende. a la broma de la quieres y prende. No me jodas, Está muy neta. buena. Yo me compré como 3 cajas de las mismas. Tráeme una, por favor, y No, pero las gracias. compré en cabo. ¡Ah! La mejor es la de rojo. Láser. Es láser. No, te raspa el paladar y te la cortas en el paladar. O no sé si ya la chupo mal porque a mí me gusta. Díganos, abuelos. ¡Ay! Bueno, las paletas de la rosa, el problema es que son muy duras. Fíjense. Yo cuando como paleta de la rosa, se me raspa el paladar, o tal vez lo hago mal. La mejor son las de rojo. Pero la mejor la del Las del antro. ¿Y de qué sabores manejan? hay de manzana, la roja. Pero la verdad es mejor. Levante la mano quien vota por la paleta antro. 1, 2. Espérame. Levante la mano quien está a favor de la rocaleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigas entrando y ya cualificado. Y yo 10. Paleta de la rosa. Andrea, Uno. votate por todo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por el día de hoy ganan las rocaletas. Bueno, paleta, como me dicen a mí, cómete una paleta. Payaso. La paleta payaso. Ay, guacala. ¿Quién tengo guacala? Yo. Por. Es un mamón de Dani, mamón, eso de galleta. Deja tú, y siempre tiene las gomitas chuecas. Y siempre sale mi payaso con los ojos así. Es como ahorita, no puedes comprar chocolates. ¿En qué momento está aplicada la cocaína acá para, o sea, en qué momento afectaría que el proceso? El exceso de falopa y es cocaína, también se califica como un ácido sobreagregado. O sea, tenía la acidosis por los deleocroniones, tenía la acidosis por los cuerpos cetónicos y por la falopa se le puso demasiado la canastita en los ácidos y peló, tal cual.
Capichino. Vale. Entonces, sí, primera capa de nuestra rocaleta, entonces, después de este divertido debate sobre paletas, la primera capa del ojo de afuera hacia adentro. Lo blanco del ojo se llama esclerótica. Lo blanco del ojo se llama esclerótica. Si estuvieras viendo a una persona de lado, o sea, una vista sagital, obviamente, tiene una pequeña convexidad transparente o el lente natural del ojo que se llama córnea. Ok, la córnea, entonces, queridos niños míos, es esa convexidad o ese chipotito que está hacia delante del ojo, que adentro, insisto, yo le pregunto, oye, esclerótica, ¿qué, profe? Adentro de ti que tienes agua, un ultrafiltrado del plasma que se llama humor acuoso. Ok, entonces salúdalo, profe. Hola, humor acuoso. Hola, profe. ¿Así te llamas, humor acuoso? Sí, soy muy transparente. Humor acuoso. Estoy inmediatamente por detrás de la córnea. De hecho, ese espacio atrás de la córnea, donde me estás dibujando a mí, humor acuoso, querido profe, le llaman cámara anterior. O recámara anterior, cámara anterior. ¿Ok? ¿Vale? ¿Y qué? Bueno, yo meramente estoy limpiando la lente natural del ojo, profe, que es la córnea. Yo, humor acuoso, la estoy refrescando, limpiando y puliendo por adentro. ¿Y quién la limpia por fuera? Las lágrimas con el parpadeo. ¿Así? Sí. Yo soy un ultrafiltrado del plasma, profe. ¿Así? Sí. Los vasos sanguíneos llegan y me dejan en puro versión agua, no sin antes acompañarme del sodio. De hecho, ya lo habíamos mencionado en esta clase, y si no lo menciono ahorita, cuando tú volteas a ver el cielo azul, de repente un lugar muy iluminado, vas a empezar a ver esos fantasmitas transparentes que ya habíamos mencionado, que son el sodio. ¿Quieres ver el sodio de primera mano? Mira al cielo durante el día y vas a ver esos fantasmitas raros que van bajando y luego se van a un lado. Van bajando y luego se van al otro. Salúdalo de mi parte. Es el sodio y dile que me marque, que hay chisme. Ok, entonces, la segunda capa hacia abajo. Hacia abajo en esta rocaleta vendría siendo una capa del ojo que es un entrelazado, entramado entre vasos sanguíneos arteriales y venosos que llevan nutrición y drenaje de sangre al ojo tal cual. ¿En serio? Sí. Y se llama capa coroidea o coroides simplemente. ¿Ok? Entonces tenemos esclerótica y su córnea. Y hacia adentro la capa coroides o coroidea. Sí. ¿Así se llama? Sí, así se llama. Vale, y hacia abajo la capa más interna, ahora sí, es la retina. ¿La retina? Sí. La retina entonces es una capa. Es una capa la cual va a recibir. Es una capa la cual va a recibir la imagen de lo que sea que se está viendo. Básicamente la retina es la cortinita que debería de estar ahí que baja, que no está y no va a bajar por supuesto. Ok. Retina, ¿qué? ¿Cuál es tu importancia? Bueno, profe, que yo voy a agarrar la imagen que estás tú viendo y la voy a transformar en estímulo eléctrico potencial de acción para que el lóbulo occipital, por medio de su área de asociación y corteza visual primaria y corteza visual secundaria, interprete lo que está viendo a través del segundo nervio paracranial, el nervio óptico. Mira, la retina se comunica directamente con el nervio óptico, sí, con las dos sucursales del nervio óptico, porque acuérdate que viendo el cráneo de arriba tenemos dos líneas de nervio óptico pegadas a la retina, una a los temporales y una a los nasales. Los nasales son los que cruzan formando el quiasma óptico a la altura del hipotálamo, y los de los laterales o los temporales son los que siguen su trayecto derechito hacia la parte de atrás del tálamo, mejor conocidos como los núcleos caniculados externos, para luego bajar hacia la zona occipital a través de las fibras nerviosas de Gratiolet o Gratiolete para llegar a la zona de la corteza visual primaria, que es lo que estás viendo, y luego se comunique con la corteza visual secundaria, sí, definir si lo que ves te está gustando o si lo que ves no te está gustando y qué tanto. Ok, perfecto, anotado. Gracias, retina, por comunicarte con el nervio óptico. Sí, profe, pregunta de nacional. ¿Cuál de las 10 capas de la retina se comunica con el nervio óptico? La octava, la capa ganglionar. La capa ganglionar de la retina, que es la número 8, es la que se comunica con el nervio óptico. Y esa se la preguntan en el nacional. ¿Sabes por qué? Que nadie se la sabe. Pero ustedes ya se la saben. El nervio octavo, como el nombre de tu profe, paracranial, es el que se comunicará y es la capa más importante que se comunica con la retina, ¿viste? Ok, vale, continuando. Profe, ¿qué? Y atrás del humor acuoso, volviendo a la córnea, dices que es la cámara anterior. Sí.
quiere decir que va a haber una cámara posterior. Sí. ¿Quién define la cámara anterior o posterior? Un disco muy simpático con una hendidura en medio llamada pupila, o un disco con una hendidura en medio muy simpática llamada pupila. Y este disco por sí mismo se llama iris. La mejor canción de los Google Dolls de todos los tiempos. De hecho, la única que les pegó y la única que vale la pena. ¿No había un reflejo que era si metías agua al oído? Hacías miosis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se hace la miosis? Ahí te va. Porque el frío de manera natural, el frío contrae los músculos. El frío contrae los músculos. ¿Sí? Esa es una. 2. El calor los relaja. Por eso cuando tú sufres una esguince que te torciste la pata bajando la barranca, te dicen, ponte fomentos tibios, porque lo tibio va a relajar al músculo. Ahora, si tú metes agua fría al oído, al oído, el tímpano, a la membrana timpánica que divide al conducto auditivo externo del conducto auditivo medio o del oído medio, si se quiere, donde están los tres huesecillos, el mantillo, el yunque, el estribo, el conducto de Eustaquio y hacia atrás el abitus ad antrum, que entraría a la cueva cavernosa cribosa que es la apófise de mastoides. Ok. El problema es que el tímpano tiene altísimas cantidades de terminales nerviosas sensibles, libres, tal cual. Esas captan el frío. El problema entonces con el tímpano es que está comunicado. Su terminal nerviosa tiene que llevar esa sensación de frío directamente ¿hacia dónde? Hacia la corteza parietal sensitiva. Porque hay un lugar específico en la corteza sensitiva para el oído y todo lo que hay adentro de él. El pleito es que es una aferencia. Y todas las aferencias tienen que sí o sí pasar por el hostes, pasar por el de la puerta. ¿Quién es el de la puerta? El tálamo. El tálamo los va a recibir. Y yo le pregunto, oye, tálamo, ¿qué? Tú recibes todos los estímulos aferentes que van a subir a la pelota, ¿no? ¿Y en qué radica o en qué consiste que le ponemos a una persona agua fría en el oído y se le hace una miosis? Bueno, mira, profe, aquí está el problema. Si yo fuera un tálamo y me estás viendo desde arriba hacia abajo, o sea, una vista axial o horizontal, me verían, mira, que hacia el frente yo tengo esta forma, pero hacia atrás tengo dos chipotitos que se llaman cuerpos geniculados. ¿En serio? Sí, se llaman cuerpos geniculados. ¿Y esos qué? Bueno, hay uno, imagínate que este es el derecho, ¿verdad? O sea, es el tálamo del lado derecho. Existe el cuerpo geniculado externo o con la nueva nomenclatura lateral y existe el núcleo o el cuerpo geniculado interno o con la nueva nomenclatura medial. Ok, el rollo entonces ahorita habías mencionado que el nervio óptico, va a tener, independientemente de si hizo el quiasma o si fue directo, mira, va a llegar las fibras temporales y las fibras nasales del quiasma van a llegar y van a hacer match ahí, en esa zona de cuerpo geniculado hacia lo lateral. Pero, el otro chipotito del lado de atrás del tálamo, ¿quién o a qué recibe? Recibe al nervio auditivo. Es un sitio de llegada, es un sitio, estación de paso para el nervio auditivo, ¿ok? Y el nervio auditivo dice, óyeme, ¿qué? ¿Tálamo? ¿Qué? Pues resulta y resalta que se me pegaron algunas fibras, se me pegaron algunos axones de las terminales nerviosas libres del tímpano. Digo, está en el oído el tímpano, ¿no? Justo es que sus fibras nerviosas aferentes sensitivas me preguntan a mí, oye, nervio auditivo, octavo par craneal, ¿a dónde vas? A la pelota. Oye, yo también voy para allá porque tengo sensibilidad en parte del oído y yo nervio octavo par craneal le digo a esas fibras de axones de las terminales nerviosas libres de la sensibilidad hacia lo frío, vengan que hay oferta, vengan que yo las llevo a esta parte de atrás cuerpo geniculado medial del tálamo y él nos va a repartir a mí, a la zona temporal donde se tiene que interpretar lo que estás oyendo y a ti terminal nerviosa sensible del frío te va a mandar a la zona parietal a donde perteneces y a donde se supone que tienes que ser instruida. ¿Instruida para qué? Para una respuesta. El problema es que existen interneuronas. ¿Qué son interneuronas? Neuronas que complementan información. Por ejemplo, hay neuronas que van a complementar información de lo que llega aquí
con lo que procesa el ojo. Se llaman zonas de integración. De hecho, en neurofisiología, cuando conoces cada parte del cerebro, a qué se dedica, qué domina y qué patrocina, hay áreas de asociación, cómo se comunican unas con otras, unas con otras, unas con otras. Por ejemplo, yo estoy viendo ahorita ese dibujo del ojo. Claro, lo estoy interpretando, sí, con los ojos, con la corteza visual, tal cual, pero también estoy escuchando mi propia voz y estoy hablando del ojo, visualizando un ojo, distinguiendo colores y aparte y encima estoy caminando y aparte y encima me estoy lastimando los dedos al tocarle. Todo eso va a generar una integración de una respuesta global del cerebro, que es que, síguelo viendo, profe, pero aléjate y deja de lastimar tu brazo o tu mano al estarle tocando. Serían las áreas de asociación, cortesía de las interneuronas. El problema es que, como hay comunicación interneurona entre el nervio óptico y entre las fibras aferentes del oído, no podemos olvidar también otra cosa, un punto muy importante, que el tálamo, ahora sí, viéndolo en sagital, quítate de aquí como diabético, si viéramos un tálamo en sagital, o sea, vista de lado, ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, pero no, vamos a verlo de frente, ahí está, mira. Un tálamo de frente, un tálamo de frente, en medio del tercer ventrículo, ajá, hacia abajo tú sabes que debajo de los tálamos está la meseta o el mesencéfalo, hacia abajo el puente de Barolio y hacia abajo el bulbo raquídeo. El problema con el tálamo es que las fibras nerviosas ópticas también tienen interneuronas que se comunican con el mesencéfalo y en el mesencéfalo está el origen real y el origen aparente del tercer par craneal, el que nos patrocina la miosis y la midriasis, ¿ok? Entonces, llega un estímulo sensitivo del tímpano que es frío, el cuerpo lo toma como una agresión, el cerebro va a tomar eso frío porque el oído tiene que estar calientito, porque se supone que tiene que estar a temperatura del cuerpo. Tú le metes al oído el estímulo helado, el cuerpo lo toma como una agresión y va a tener que hacer interconexiones neuronales con todo lo que se pueda, entre ellos el nervio óptico, que a su vez tiene sucursal en el mesencéfalo, en el origen real y aparente del nervio trispal craneal, y va a decir reaccionen. ¿Ok? Por ejemplo, ¿reaccionan cómo? Bueno, le meten el agua helada y hay gente que empieza a parpadear porque también se estimularía el 5 par craneal, ajá. Pero la miosis es precisamente por la intercomunicación de los cuerpos geniculados mediales en sus interneuronas, zonas de asociación con el origen real aparente mesencefálico del tercer par craneal y liberarían entonces una reacción que sería ¿cuál? La acetilcolina. La acetilcolina dice, yo respondo ante el estrés del frío, profe, a nivel del mesencéfalo. Y si la adrenalina nos abre las pupilas, la acetilcolina no la exprime. Pero aparte y encima, el punto es lo que acabamos de decir ahorita que empezó la explicación. Es un estímulo frío y lo frío hace que se contraiga el músculo, tanto el liso como el estriado. Y en el caso de la pupila, el músculo liso de la pupila, el músculo liso multiunitario de la pupila, si hace contracción en respuesta al frío, miosis. Por eso si le pones a una persona agua helada en el oído, se le hace miosis. ¿Qué más o menos? Venga. Entonces, así, iris. Iris y la pupila, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú qué haces, iris y pupila? Yo enfoco miosis y midriasis, profe, dependiendo de qué tan lejos o cerca esté algo, o qué tan iluminado o en ambiente oscuro se encuentre. Yo voy a hacer un ajuste de acuerdo a lo largo y lo cercano, y lo iluminado y lo oscuro, para enfocar mejor la imagen. Ok, vale. ¿Y luego qué? Bueno, detrás de mí se encuentra una pequeña bolsita muy simpática llamada membrana de zinc. ¿Cómo? Membrana de zinc. Escríbelo, profe. Lo escribo, chabón. M de membrana, zinc con doble N. Z-I-N-N. Ok. Y adentro de esa membrana de zinc se encuentra una estructura esférica transparente, mejor conocida como el cristalino. Hola, cristalino. Hola, profe. ¿Sabías que a mí, profe, cuando se me infiltra proteínas, me pongo lechoso y se llama catarata? Sí, sí lo sabía, pero luego lo platicamos. El hoyo es cristalino, ¿tú qué haces? Bueno, mira, profe, aquí el hoyo está bien sencillo. La córnea es el lente. La pupila y el iris enfocan. Y yo, cristalino, proyecto la imagen sobre la retina.
Y la retina la convierte en estímulo de potencial de acción y lo manda a la zona occipital, corteza visual primaria y secundaria, a través del segundo nervio paracraneal para que se interprete lo que se está viendo. ¿Ok? Quiere decir que tú y yo podemos quedar ciegos con cualquiera de las estructuras en ese trayecto que se joda. Por ejemplo, hay gente que le dan un flamazo en la cara o les explota la lata de pintura cuando la avientan a fuego. Te odio, Michoacán. Ajá. Que ya vimos esa señora que tenía la lata de DDT y la aventó al fuego y se puso a ver qué pasaba. ¿Qué pasó? Que tronó y le dio un flamazo en la cara, le quemó las cejas, le quemó las pestañas, pero sobre todo le quemó la córnea. El problema de que la córnea cicatrice es que va a quedar opaca para siempre. Una cicatrización es muy gruesa y en la córnea es como si yo agarro los lentes de alguno de ustedes, los tallo con una lija y luego se los vuelvo a poner. ¿Qué va a pasar? Van a ver borroso, va a estar en ceguera, pero por daño directo a la córnea. Como aquellos que les caen solventes en los ojos, por ejemplo, los trabajadores de las fábricas que tienen que usar sus lentecitos de protección, porque en la que les caiga un agente muy alcalino, muy ácido, les quema la córnea, esta cicatriza y les queda como lente rayado y ya no vas a poder ver a menos que alguien te done su córnea. ¿Ah? Esa es una. Otra, que el cristalino, con el paso del tiempo, con la edad, es una burbuja llena de agua, de pura agua, pero con la edad, las mangueras que le llevaban agua dicen, ya no puedo mandarle pura agua, se me fuga una que otra proteína. Y el agua, que debería ser cristalina adentro, empieza a verse lechosa, y es la catarata, que el paciente empieza a ver borroso, a no distinguir las formas tal cual. Eso también es causa de ceguera. Y otra es que la cortina donde proyectas sufra un entorpecimiento para poder recibir la imagen. Es ahí entonces donde entra el problema con la diabetes. Y yo le digo, oye, diabetes, ¿qué? Tú a la larga vas a joder el ojo, ¿no? Sí. ¿Qué parte le vas a joder? ¿La córnea, la catarata o la retina? Y este va a decir, profe, yo siempre empiezo con la retina, pero también hay otras estructuras que puedo dañar. Ok, platícame entonces de el lugar que tú vas a dañar de primera mano, diabetes, una vez que te la cargues contra el ojo. Ok, existen dos tipos de retinopatía, niños, en el punto de la diabetes. La retinopatía, hay dos. Una que le llaman proliferativa y otra que le llaman no proliferativa. Ok, entonces en una prolifera algo y en otra no prolifera nada. La pregunta aquí es, ¿qué prolifera? ¿Qué no prolifera? Lo vamos a ver en la siguiente clase entonces. Mientras, insisto, no nos vamos a poder librar de Kitsania, así que quirúrgicos para el viernes. Ya saben que sin pulseras, sin aretes, sin nada que pueda ofender a esa personita. Y así, el tema lo has hecho. Básicamente. No sé qué caso clínico les van a poner tal cual, pero pues le van a preguntar de esos 4, 5 choques que vimos. Hipovolémico, cardiogénico, anafiláctico, séptico, que básicamente son hermanos, el distributivo y el neurológico, básicamente por daño a la estructura del tronco encefálico. ¿Viste? Vale. Entonces, si no hay ninguna duda, queridos niños míos, go ahead y sean felices. Y sí. Vamos a ver nefropatía diabética. ¿Qué? Vamos a ver nefropatía diabética. Sí. Podemos ver lo primero. Y lo podemos ver ¿Y podemos verlo desde el lunes? Sí.